Bienvenido a un tercer video sobre integración que involucra la sustitución de trigonómetros. Sigamos adelante y comencemos con una revisión rápida nuevamente. En el primer video que revisamos cómo integrar involucrando la raíz cuadrada de un cuadrado menos x cuadrado, donde dejamos que x sea igual a un seno teta. Luego, en la segunda parte, mostramos cómo integrarnos cuando teníamos algo en forma de raíz cuadrada de un cuadrado más x al cuadrado, cuando dejamos que x sea igual a una tangente teta. Y en este video veremos integrales que involucran la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado o que x sea igual a una secante teta. Y cuando dejamos que x sea igual a una secante teta, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos un cuadrado será más o menos una tangente teta, y eso se basa en la identidad secante al cuadrado teta menos 1 es igual a la tangente al cuadrado teta. Así que vamos a ver un ejemplo. Una de las cosas en las que tenemos que ser buenos es reconocer la forma, así que aquí tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25, por lo que se ajusta a la forma de x al cuadrado menos un cuadrado. Pero nuevamente antes de saltar a la sustitución trigonométrica, debemos verificar para asegurarnos de que no podemos usar solo la sustitución básica u si te dejamos igual x al cuadrado menos 25. Du sería 2x de x para que no encajara. Si dejamos que sea igual al denominador que tampoco funcionaría. Así que seguiremos adelante y seguiremos usando la sustitución trigonométrica y tenemos la integral en forma de x al cuadrado menos un cuadrado, así que dejamos que x sea igual a una secante teta. Entonces un cuadrado es igual a 25. Por lo tanto 1 igual a 5 por lo que x igual a 5 secante teta. Por lo tanto, el diferencial x es igual a 5. Secante teta, tangente teta, de teta. Sigamos adelante y modelemos el ángulo teta en un triángulo rectángulo. Así que si este es el ángulo teta secante teta es igual a x sobre 5, entonces la hipotenusa sería así, el lado adyacente sería 5. Por lo tanto, esta otra pata sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 al cuadrado. O x al cuadrado menos 25. Bien, vamos a seguir adelante y realizar la sustitución ahora. En el numerador iban a tener la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25 o 25 secante al cuadrado menos 25 que nos dará 5 tangente teta. X es igual a 5 secante teta. Y de x es igual a 5 secante teta, tangente teta, de teta. Vamos a simplificar esto, tenemos un 5 sobre 5, también tenemos un factor de secante teta. Así que nos quedamos con 5 veces la integral de la tangente al cuadrado teta, de teta. Ahora de un video anterior. Si tenemos factores de tangente y sin secante, queremos reemplazar la tangente al cuadrado teta con secante al cuadrado teta menos 1, así que sigamos adelante y hagámoslo. Ahora desde aquí creo que podemos usar fórmulas básicas de integración. Tenemos 5 veces la antiderivada de secante al cuadrado teta sería tangente teta. Y el antiderivado de 1 con respecto a teta sería teta. Ahora este es nuestro antiderivado en términos de teta, pero tenemos que expresarlo en términos de x. Así que volvamos a nuestro triángulo rectángulo, y expresemos teta en términos de x. Teta tangente sería el lado opuesto sobre el lado adyacente donde la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25. Todo sobre 5. Ángulo negativo teta. Vamos a seguir adelante y usar esta ecuación aquí y resolverla para teta. Así que el primer paso, dividiremos ambos lados entre 5 para que tengamos x sobre 5. Secante igual teta, entonces tomaremos secante inversa en ambos lados. Entonces tenemos secante inversa de x sobre 5 es igual a teta. Así que vamos a reemplazar teta con secante inversa. X más de 5. Más c. Y vamos a distribuir los 5 avisos que se simplificarán en este primer producto. Entonces tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 25. Menos 5 secantes inversas.
x más de 5 más c. Eso lo hará para este video. Ahora cubrimos los tres tipos de integrales que requieren sustitución trigonométrica en la cuarta parte. Veremos un par de integrales más desafiantes que requieren completar el cuadrado. Para que la integral se ajuste a la forma específica para la sustitución de trigonometría, espero que este video le haya sido útil. Gracias por mirar.